Muy bien, estamos grabando y veo que unos compañeros más han ingresado. Que todos sean muy bienvenidos a este curso. Este es un momento de mucha emoción para ustedes, para nosotros en la Academia Cristo, porque ustedes han tomado 12 cursos y agradezco mucho su fidelidad en los estudios y ahora están aquí en este último curso del nivel de estudios discipulado. Y en este curso vamos a tratar de poner en práctica todo lo que han aprendido ustedes, porque el proyecto final para este curso es armar un grupo, juntar un grupo y enseñar este grupo, enseñarle un curso breve sobre las enseñanzas esenciales de la palabra de Dios: pecado, gracia, fe y obras. Y vamos a dedicar casi la mayoría de este curso, el curso que nosotros vamos a compartir, a este proyecto final. Vamos a hablar sobre cómo podemos invitar a otras personas y qué hacemos si alguien no acepta nuestra invitación y qué es este curso que vamos a impartir y cuáles son los recursos que tenemos para dar este curso. Entonces, vamos a estar caminando juntos en este esfuerzo de compartir la palabra de Dios para poder ser pues, motivado por el Evangelio y, y por el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser discípulos quienes hacen aún más discípulos. Vamos ahora a tomar un poco de tiempo porque yo pido perdón, yo no soy experto en la tecnología y yo necesito averiguar cómo darles permiso para aportar en el grupo de WhatsApp. Entonces, no creo que hayan podido poner sus presentaciones ahí, porque necesito cambiar algo con los permisos. Entonces, vamos a tomar un poco de tiempo ahora para presentarnos y pues voy a darle a cada uno la palabra y si desea presentarse, pues con toda confianza, decirnos su nombre, de dónde es, un poco sobre usted. Y vamos a empezar con nuestro compañero de Quito, Ecuador, la mitad del mundo, Luis. Adelante, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Francisco Traves. Soy de profesión psicólogo industrial, pero estoy jubilado. Soy casado, tengo 5 hijos, 6 nietos. Eh, He seguido también con mucho interés hace un tiempo, seguí los 12 cursos. Hoy tuve contacto con Nixon Vivar y estamos reiniciando los estudios bíblicos. Y este curso me motivó mucho, entonces estoy a la orden en lo que pueda para poder ayudar al grupo y en forma conjunta poder salir adelante de este reto. Excelente, Luis. 5 hijos, 6 nietos, muchas bendiciones. Qué gusto, Luis. Muchas gracias. Y Luis Ceballos, muy buenas tardes, buenas noches. Adelante si desea presentarse. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Sí, mi nombre es Luis Ceballos, soy de Guayaquil, Ecuador, de profesión ingeniero. Tengo 2 hijos adultos. Eh, bueno, y estoy también tomando mi último curso del Discipulado 1. Y aquí, pues, muy entusiasta, esperando, Dios mediante, culminar esta etapa. Muy bien, Luis, gracias. Tenemos un compañero de la Sierra y también compañero de la costa de Ecuador. Qué gusto. Gracias, señor Luis. Y Ruth María Henao, muy buenas noches. ¿Cómo está? Ah, no la escuchamos, perdón. Ruth, el micrófono está en silencio. Intentando activar el micrófono, creo. ¿Usted, Ruth? A ver. No. Ahora sí, adelante, Ruth María. Bueno. Bueno, profesor, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ruth María Henao Restrepo, de aquí de Colombia, de Villavicencio Meta. Ya, gracias a Dios, es el último curso que estoy ya finalizando con este discipulado. Ha sido de mucha bendición para mí.
Soy casada, tengo 4 hijos, un nieto y no, pues aquí en los Llanos Orientales recibiendo también palabra e instrucciones para poder salir a, como se dice, a evangelizar. Excelente, Ruth María, mucho gusto. Una compañera también de la región andina. Excelente, de Colombia. Que sea bienvenida. Y Agüera, adelante. Buenas noches, soy de aquí de Venezuela. Bueno, ya este es el último curso, gracias a Dios. Hice los demás cursos y encantada, fascinada. Y bueno, tuve la oportunidad que me llamó el director y me dijo, Águeda, ¿quieres aceptar el curso? Dijo, sí, estoy a disposición. Y soy líder de mi iglesia, tengo un rebaño que dirijo todos los viernes evangelizo, doy la evangelización y tengo mi grupo de evangelización. Y bueno, gracias a Dios, a ustedes, he aprendido bastante, mucho, 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 y a Dios primeramente. Muy bien, Dios le bendiga, Agüeda. Qué gusto. Gracias por la presentación. Y ahora damos la palabra a Zoraida Barbera, adelante, de Zambrano. Buenas noches, mucho gusto, bueno, un placer grandísimo estar cursando este curso también. Espero que Dios nos dé sabiduría para que todos avancemos, porque no es un solo curso, sino son varias, son 14 materias. Wow. Bueno, sí, agradecida con la academia porque todos los cursos que he hecho han sido de gran bendición para mí. He nutrido bastante mi espíritu con la palabra, he llevado la palabra también a otros y siempre le hablo a todo el que pueda hablarle de la palabra, le hablo. Y bueno, complacida de nuevo de estar siguiendo bueno, ese aprendizaje grandísimo que nos da la Academia Cristo. Muy agradecida y bueno, mucho gusto, pastor, profe, o como le quieran decir. Bueno, bienvenido y gracias por estar, gracias por ser el tutor de nuestra materia discípulo a discípulo. Mucho gusto a todos los hermanos en la fe. Y bueno, seguimos adelante nutriendo nuestro espíritu con la palabra de Dios. Un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Zoraida. Y vamos a dar la palabra a José González. Muy buenas tardes, buenas noches, estimado José. Buenas noches, bendiciones para todos. Soy José González de acá de Estados Unidos, Venezuela, y con la expectativa de seguir aprendiendo todas las enseñanzas que nos ha dado, gracias a Dios, a ustedes, y nutriéndonos también de los demás hermanos. Soy ya padre de 3 hijas con 3 nietos y estamos a la expectativa, pues, de todo lo que vamos a aprender en este curso. Bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones, José, señor José González. Muchas gracias. Y ahora vamos a nuestro compañero Ricardo Elías Molano. Adelante, si desea presentarse, señor Ricardo. Buenas noches, mi querido pastor. Buenas noches, mis queridos amigos en la fe en Cristo Jesús. Soy colombiano, vivo en mi ciudad natal, es Santa Marta, que de casualidad hoy está en víspera porque mañana cumple 500 años de fundación, de haber sido fundada. Pero yo primero está Cristo y aquí estoy pendiente aquí de mi curso, que estoy motivado. Hice los 12 cursos, soy economista, tengo 4 hijos, 4 nietos y tengo un bisnieto. Entonces creo que he cumplido y ahora estoy queriendo pues, cada día más aprender de la palabra de Dios y tener la posibilidad a través de sus enseñanzas que me enseñen cómo puedo enseñar y cómo poder reunir un grupo para poder en un futuro armar un grupo teniendo en cuenta la palabra de Dios.
Amén. Amén, Ricardo Elías. Ay, espero que la comunidad pueda celebrar estos 500 años, pero como usted dijo, primeramente, Dios. Muy bien, excelente. Y vamos a dar la palabra a Rosa Mendoza. Estimada Rosa, adelante si desea presentarse. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos, amigos en Cristo. Los amo en el amor de Cristo. Estamos acá desde el estado Monagas, en Venezuela. Muy entusiasmada con este curso. Yo sé que este curso debe ser fuerte. Vamos a tener que pedir mucha asistencia del Espíritu Santo para que nos guíe. Bendiciones a todos. Igualmente, Rosa, que sea bienvenida. Muchas bendiciones. Y Sonia, adelante, Sonia Cogolo, si desea presentarse, adelante. Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Sonia, soy de Colombia, vivo en el departamento de Antioquia, en Apartado. Muy feliz de estar aquí, este curso que ya había terminado el curso número 12 hace como unos 3 meses más o menos y estaba con la expectativa de iniciar muy animada. Bueno, y gracias a Dios ya se dio la oportunidad. Entonces, con mucha expectativa de este curso, aprovecharlo al máximo como hemos aprovechado hasta ahora todos los 12 cursos que ya hemos realizado. Muchas Sonia, gracias. qué gusto. Muchas gracias a usted. Apartado no queda tan lejos de Chigorodó, ¿cierto? No, queda a 1 hora, bueno, no, a media hora, Ah, media muy hora. bien, muy bien. Algunas veces he tenido el privilegio de viajar a Chigorodó y creo que he hospedado ahí en Apartado porque el aeropuerto queda ahí, ¿cierto? Sí, Ah, muy bien, queda cerca. excelente. Y a ver, ¿quién nos falta? Estoy viendo aquí en la pantalla usuario, no veo su nombre, pero alguien que nos falta para presentarse, o nuestro compañero que tiene para nombre usuario. Bien, vamos a darle un poco de tiempo para prender el micrófono. Ah, ¿o hay alguien más que nos falta para una presentación? Muy bien, pues es un privilegio poder conocer ustedes o volver a compartir un curso con ustedes. Me presento, mi nombre es Mateo, como el recaudador de impuestos, el publicano en el Evangelio. Y yo servía como pastor en una congregación en Los Ángeles, California, para unos años, predicando, dirigiendo estudios bíblicos, haciendo las cosas típicas de una congregación, bautismos, funerales, matrimonios, y ahora me dedico a tiempo completo con Academia Cristo. Entonces, y llevo pues casi 5 años con Academia Cristo. Yo vivía en Quito, Ecuador, ahí de donde es nuestro compañero Luis. De Luis Ceballos de Guayaquil, pero Luis Traves de Quito, pero hace poco salí y mi familia y yo estamos rumbo a México porque tenemos muchos grupos y muchos estudiantes ahí y queremos siempre y cuando sea posible prestar atención presencial a nuestros estudiantes. Tenemos un buen grupo de misioneros en Quito, entonces para dividirnos, para trabajar más con los estudiantes, estamos rumbo a México y en estos días estamos en los Estados Unidos esperando nuestra salida para México. Vamos, entonces, pues de nuevo, es un privilegio estar aquí con ustedes para este curso. Vamos a ofrecer una oración, después hablar un poco sobre este curso y entonces entrar en materia viendo las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Oremos. Señor Jesús, cuando les diste a tus discípulos la gran comisión,
también les hiciste grandes promesas de consuelo, ánimo y fortaleza. Ya que nosotros también estamos llamados a compartir el Evangelio con los demás, usa las promesas que les hiciste para consolarnos, animarnos y fortalecernos también. En tu nombre, Jesús, oramos y pedimos tu bendición sobre este curso y sobre nuestra clase esta noche. Amén. Muy bien, como ustedes ya saben, este curso cuenta con 14 lecciones, es un poco más largo. Por lo tanto, voy a tratar de hacer todo lo posible para mantener la clase a una hora y pico, porque pues ya que vamos a compartir 14 lecciones en total. Y la razón por la que pues este curso es un poco más largo es que el proyecto final es un poco más intensivo. Ustedes van a juntar un grupo, van a hacer invitaciones y tratar de juntar un grupo y enseñarle un curso breve que llamamos los 4 conceptos, y vamos a ver juntos en nuestro curso, los 4 conceptos que ustedes van a impartir. Entonces, estamos caminando juntos como un equipo, pues trabajando en lugares diferentes, Venezuela, Colombia, en Ecuador, en regiones diferentes, pero estamos en el mismo equipo con el mismo objetivo de compartir los 4 conceptos, este curso, con otras personas. Los 4 conceptos son pecado, gracia, fe y obras. Pero como mencioné, vamos a dedicar mucho tiempo a este proyecto, a este curso, para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta. Esta noche vamos a hablar un poco sobre la visión de la ruta Cristo. Tenemos un gráfico y ahí tenemos 3 círculos, un círculo verde y entonces amarillo y entonces azul. Esta es la visión de Academia Cristo, de este ministerio. Nosotros no solo estamos aquí para compartir pues enseñanza con personas en línea. Es una gran parte de lo que estamos haciendo. Pero la visión a largo plazo es que estamos formando un equipo y ustedes son parte de este equipo, para que podamos llegar a aún más personas con el Evangelio. Un poco sobre la historia de Academia Cristo. Academia Cristo es parte de un ministerio de cristianos en los Estados Unidos. A veces usamos la palabra sínodo. Sínodo es una palabra griega que quiere decir caminando juntos. Y hay un conjunto de iglesias en los Estados Unidos. Hay unos 1,400 iglesias quienes forman este sínodo, este conjunto de iglesias, y mandan misioneros, y tienen equipos de misioneros. Y hace unos 10 años, el equipo de misioneros para América Latina dijo, ¿qué podremos hacer diferente? Somos pocos, somos 6, estamos trabajando en algunos lugares, tocando puertas, tratando de plantar iglesias. ¿Qué podremos hacer para poder llegar a aún más personas? Y podríamos hablar toda la noche sobre las conversaciones que sucedieron, y las reuniones que el equipo tenía, pero en breve tenemos el nacimiento del Ministerio Academia Cristo. Pues, ¿qué pasaría si podríamos dar clases en línea para capacitar a personas a compartir la palabra de Dios y plantar sus propios grupos? Y pues tuvimos que durante los últimos 10 años pulir mucho y cambiar algunos aspectos del programa de Academia Cristo, pero ahí tuvimos en este momento el nacimiento de Academia Cristo, y después de 10 años aquí estamos con este programa de capacitación bíblica. Sí, queremos compartir la palabra de Dios, queremos enseñar la Biblia, pero también queremos identificar y capacitar a líderes como ustedes, quienes formarían parte de nuestro equipo
para compartir la palabra de Dios en aún más lugares y con aún más personas. ¿Preguntas, dudas sobre Academia Cristo y este propósito? Pues regresando al gráfico que tenemos aquí, vemos 3 etapas. Y la primera etapa es ser un estudiante en Academia Cristo, tomando las clases en línea, aprendiendo. Y la segunda etapa, lo que tenemos en el círculo con este color amarilla, es grupo sembrador, es plantar un grupo de estudio. Usando los materiales que tenemos, los recursos que tenemos, todo gratis, vamos a regalarle a usted todo lo que va a necesitar para tener un grupo en cuanto a materiales y estudios. Y, y esta es como la segunda fase en la Ruta a Cristo, plantar un grupo de estudio. Y después, la tercera etapa, la visión a largo plazo, es que estos grupos llegan a ser congregaciones más establecidas, iglesias más establecidas que forman parte de este conjunto de iglesias. Pues, si usted tiene un estudio bíblico en su sala de estar con 3 personas y están estudiando la palabra de Dios, ya tenemos una iglesia, porque tenemos la palabra de Dios, personas reunidas ahí y sabemos donde hay 2 o 3, el Señor está ahí en medio de ellos. Entonces, cuando ustedes están haciendo su proyecto final, y si usted tiene un grupo y ustedes están estudiando la palabra de Dios, pues ya tenemos una iglesia ahí. Pero en el círculo azul, esta última etapa, estamos hablando de una congregación un poco más organizada. Y todo esto puede sonar un poco pues difícil. Pues estoy aquí en este curso y ahora voy a plantar una iglesia, pero no se preocupe, estamos pensando simplemente ahora en compartiendo la palabra de Dios con otras personas y durante los otros estudios y en el futuro hablaremos más sobre poco a poco organizándose y viendo si es posible que el grupo llegue a ser una iglesia más establecida. Pero ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, mis queridos compañeros, sobre la ruta Cristo, un poco sobre la estrategia, la misiología de Academia Cristo? Bueno, hablamos un poco sobre... Ricardo, adelante. Buenas noches para todos. Primero para Mateo, mi querido pastor Mateo. Ya te voy a señalar Mateo. Y para todo mi grupo, todos mis compañeros. Bueno, realmente tendría como dos preguntas. ¿Es posible que yo tenga el deseo de enseñar y conozca la palabra, pero tendré yo el don para saber enseñar? Es mi primera pregunta. Y la otra pregunta es y está más o menos relacionada con las dos preguntas que hicieron al final. Y si sé enseñar, ¿cómo hacer para yo reunir el grupo? Porque realmente yo veo que muchos amigos ya tienen un grupo, están trabajando. Yo realmente no, sí, donde yo estoy en mi círculo personal, comenzando con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, yo hablo con la palabra de Dios, pero no tengo todavía la estrategia para saber reunir el grupo. Esa sería la primera pregunta. Y finalmente, ¿con qué recursos me podrían apoyar Academia Cristo para emprender esa actividad? Gracias, pastor. Excelente pregunta, o pues muy buenas preguntas, Ricardo. Y las preguntas que usted hizo, estos son los temas que vamos a tocar en casi todas las lecciones de este curso. No se preocupe, si no tiene grupo, no se preocupe, porque la primera mitad de este curso se trata de cómo llegar a las personas, cómo hacer invitaciones, empezando con la familia, los amigos, los hijos. Normalmente es una forma muy natural y eficaz
para empezar. De hecho, muchos de los grupos que tenemos eh, que han sido plantados por Academia Cristo empezaron como grupos de miembros de la familia en la casa. Perfecto, no hay ningún problema. Y en este curso vamos a hablar sobre, ok, cuáles son algunas ideas para llegar a aún más personas. Y es posible que algunas ideas sí van a funcionar bien para usted, es posible que no. Depende de su contexto, de su situación, de su comunidad, de sus dones. Entonces, no se preocupe y vamos a tocar estos temas durante el curso. Y pensando en términos generales, algunos de nosotros tal vez tenemos dones muy naturales para invitar a personas, para hablar con personas en la calle, pero tal vez tienen que pulir un poco el don de enseñar. Tal vez alguien es muy capaz para enseñar la palabra de Dios, conoce muy bien la palabra de Dios, pero para esta persona es un poco difícil hablar con personas, hacer invitaciones. Y Dios nos ha bendecido con dones diferentes y personalidades diferentes. Y en este curso también vamos a hablar de, ok, ¿qué podría hacer yo o cómo podría yo reclutar la ayuda de otras personas? Pero en muchas formas, Ricardo, usted hizo una introducción perfecta al contenido de este curso, porque estas son las preguntas que vamos a estar viendo. Bueno, gracias. Bendiciones. Ah, usted, Ricardo Amén. Elías. No, Excelente. gracias. Muy bien, queridos compañeros. Vamos a hacer la transición de hablar un poco sobre las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Y antes vamos a seguir con un poco con una pequeña introducción. Cuando Jesús ascendió al cielo, podemos pensar en su muerte, en su resurrección, 40 días después. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él delegó la tarea de hacer discípulos a los 11 y a todos los creyentes, a ti y a mí. Y eso vemos en Mateo 28. Creo que Ricardo, alguien citó estos versículos cuando Sí, estamos. Mateo 28, del 16 al 20, señala, Ah, ahí están condensadas todas las preguntas que se hizo. perfecto. La gran Ricardo, comisión. sí, ¿puede leer este versículo que tenemos aquí en la lámina, por favor? Mateo La lámina 28. aquí aparece muy pequeña, tienes que ampliarla, pero yo la puedo leer Ah, aquí directamente de mi Biblia. mejor, aún Bien, mejor, de la Biblia. yo 28, tengo versículo. aquí la Reina Valera. Perfecto. Bueno, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias, Ricardo Elías. Les dijo a los 11, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero también Jesús les prometió ayudarlos, pues yo tengo toda la autoridad, dijo, en el cielo y en la tierra, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces les dio una gran tarea, pero también les dio unas grandes promesas. No se preocupen, yo tengo toda la potestad y yo estaré ahí con ustedes. En este curso vamos a trabajar juntos para ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y eso no significa que usted tiene que viajar, pero cuando Jesús dijo todas las naciones, esto significa todas las personas.
Y el proyecto final que ustedes tienen es reunir a un grupo de personas, puede ser 3 personas, puede ser 30 personas. Lo importante es compartir la palabra de Dios con las personas que están ahí y vamos a usar para este proyecto final suyo un curso que se llama Los 4 conceptos y los 4 conceptos son pecado, este problema que todos nosotros tenemos, la gracia, la solución de Dios para este problema, la fe, la forma en que hemos recibido las bendiciones que Jesús ganó y las obras. Las obras son una respuesta a lo que Jesús ha hecho y como ustedes saben, hay mucha confusión sobre las obras, incluso en el cristianismo, ¿cierto? Eh, Siempre hay esta idea de que yo necesito hacer algo para ganar el favor de Dios. Y ustedes van a tener la oportunidad de enfatizar, no, Cristo ha hecho todo. Hacemos buenas Perdón, obras en gratitud. perdón, ¿cuáles son los 4 conceptos? Claro, claro, son pecado, Pecado, gracia, fe y obras. Pecado, gracia. gracia, fe y obras. A ver. Yo pensé que tenía los 4 conceptos en una lámina, pero no. Pero pecado, gracia, la fe y las obras. Y este es un gran esfuerzo lo que ustedes van a hacer, pero no los vamos a pedir que hagan algo por lo que no les hemos entrenado. Entonces, en este curso vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a aplicarla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Si Dios quiere, entraremos en contacto con tesoros antiguos y nuevos al estudiar la palabra de Dios. Algo va a haber contenido que es repaso para nosotros, pero también es posible que vamos a encontrar tesoros nuevos en la palabra de Dios. Pero además de estudiar la palabra de Dios, vamos a centrarnos en cómo compartir la palabra de Dios con los demás. Entonces, este curso es un curso de capacitación y vamos a hacer estas 3 cosas. Vamos a aprender a reunir y en muchos sentidos podríamos dividir este curso en 2 partes. Y en la primera parte vamos a hablar sobre cómo usted puede invitar a sus amigos y vecinos, parientes y conocidos a que estudien la palabra de Dios, qué va a decir usted, cómo va a hacerlo, qué recursos tiene a su disposición, qué pasa si alguien rechaza su invitación las preguntas que hizo Ricardo. Vamos a tener 4 lecciones sobre cómo invitar a personas a estudiar la palabra de Dios. Y en la segunda parte vamos a centrarnos en cómo enseñar. ¿Qué podemos aprender del estilo de enseñanza de Jesús? ¿Cuáles son las verdades básicas de la Biblia? ¿Qué hago yo si alguien hace una pregunta muy difícil? ¿Cómo puedo responderle a alguien si estoy dando mi clase y yo hago una pregunta y alguien ofrece una respuesta muy equivocada? ¿Cómo puedo yo, como el profesor o la profesora, responder? Y pues sabemos que algunas personas tienen doctorados en la educación y vamos a compartir unas solas semanas, pero vamos a ver lo básico de qué podremos poner en práctica como profesores y después de ver esta primera parte, cómo invitar, y esta segunda parte, cómo enseñar, vamos a tratar juntos a poner en práctica lo que hemos aprendido haciendo el proyecto final. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas? Amigos en Cristo.
o comentarios. Es posible que ustedes ya tengan grupo, no hay problema. Si usted ya tiene un grupo, puede aprovechar este grupo para hacer el proyecto final. Siempre es bueno tratar de invitar a aún más personas, pensar en quién podría yo integrar al grupo nuevo. Si no tiene grupo, no hay problema. Vamos a estar trabajando juntos en formando un grupo. Agüeda, veo que su micrófono está prendido. Adelante, si desea aportar. Sí, yo, por ejemplo, tengo un grupo, ¿verdad? De mi iglesia, yo soy líder. ¿Cómo me ayudarían ustedes a la participación de Academia Cristo? Sí, y lo que podría hacer usted es pedir permiso del grupo para compartir este material con ellos, porque Ah, sí, y vamos a regalarle a regalarles a ustedes guía de profesor, videos, hojas de estudiante, todo lo que van a necesitar para impartir este material. Entonces, si ya tiene grupo, parte del proyecto será pedir permiso para usar este material con ellos. ok, o sea, hacerlos a ellos partícipes de la misma Academia Cristo en el grupo. Puede ser, porque puede invitar a ellos a tomar las clases en vivo, pero Ah, también puede ser que vamos a suponer que su grupo se congrega los martes a las 8 de la noche. Lo que puede hacer usted es, para el proyecto final, impartir el curso, los 4 conceptos, pecado, gracia, fe y obras, a este grupo y pedir, ok, el siguiente martes a las 8 para nuestro estudio, para nuestra célula, vamos a ver un curso producido por Academia Cristo sobre lo que se llama los 4 conceptos, que se trata de pecado, gracia, fe y obras, y aprovechar este grupo que tiene para hacer el proyecto final. ok, perfecto. Muchas gracias. A usted, Agüeda. Muy bien. Ahora vamos a ver las preguntas. Vamos a platicar un poco. La primera pregunta que tenemos, ¿por qué los 11 discípulos podrían tener miedo de ir y hacer discípulos en todas las naciones? Hay un dicho en inglés, yo creo que he escuchado el mismo dicho en español, que a veces necesitamos caminar en en los zapatos de otra persona para tratar de comprender su situación y lo que están experimentando. Pensando en los discípulos, quiénes eran, de dónde eran, qué experimentaron ellos, por qué podrían haber tenido miedo pensando en la gran comisión. Veo la mano de Ricardo, adelante. Gracias. Es que es normal que los discípulos hayan tenido miedo. A escasos días o a escasas horas le habían matado a su maestro. Entonces, eso suele suceder en cualquier persona. Le matan a su jefe, le matan a su protector. Ellos pensaban que el reino de Dios era de otra forma hasta cuando llega el Espíritu Santo y la aclara, pero muchos todavía no estaban convencidos del gran poder que tenía el Evangelio y del gran poder que tenía Jesús. Entonces era normal que ellos tuvieran miedo frente a una situación que es normal en el mundo. Amén. Gracias. Muy bien, exactamente. Jesús acaba de ser crucificado en Jerusalén. Ok, los judíos crucificaron a Jesús. Van a crucificar a nosotros también si estamos compartiendo el mismo mensaje. Sí, señor Luis Ceballos, adelante. Yo pienso que ellos tenían miedo porque no se sentían preparados. Eran personas que tenían una profesión, diría, bastante diferente. Eran pescadores, no tenían pedagogía, no tenían la sapiencia, no tenían el conocimiento. Entonces, ese temor les invadía y ese era el miedo, ¿no? Muy bien, y vemos hasta su confusión.
hasta pues, incluso después de que Jesús resucitó. Ahora, Señor, ¿vas a restablecer el reino? Y no, entonces la falta de capacitación y sí, eran pescadores, personas sin mucha educación, muy bien. Y adelante, ay, perdón, Ruth María, donde dice usuario. A ver. Sí, Ruth. Ruth, adelante, Ruth. Sí, profesor, pues yo creo que eso, mejor dicho, el miedo es algo que a todo el mundo nos llega, ¿no? Y yo creo que ellos estaban temerosos porque dirían, bueno, si Jesús haciendo todo lo que hizo, tantos milagros, una cosa a la otra, y la gente que estaba detrás de él y todo esto, hicieron con él lo que hicieron, que fue crucificarlo, ¿cómo nos irá a hacer a nosotros? ¿Qué nos irá a pasar a nosotros, no? Entonces, de pronto, el miedo siempre pues llega en ese momento y viendo que una persona, como se dice, tan importante como Jesús y pasarle eso, pues ellos dirían a nosotros también a cualquier momento nos pasan allá a la cruz, ¿no? Entonces yo creo que sí. Muy bien, de acuerdo, de acuerdo. Y también el diablo no quiere que compartamos la palabra de Dios. Entonces, si él tiene la oportunidad, va a plantar dudas, preocupaciones, miedo. Muy bien. Zoraida, Barbera, adelante. Buenas, hola a todos, bendiciones. Soy de aquí de Venezuela también, Estado Carabobo. Me voy a presentar porque la presentación fue incompleta. Tengo dos hijos ya adultos, cada uno con una hija y pequeña de 4 y el otro con un hijo de 2. O sea que tengo 2 nietos nada más y tengo bastante edad. Bueno, estamos aquí para aprender, ¿no? Bueno, con relación a la pregunta, bueno, me imagino que los discípulos tenían tantas inseguridades porque los maltratos que le hicieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo fueron grandísimos, ¿verdad? Persecución, hostilidad, inseguridad, peligro físico, miedo. Bueno, yo me imagino que por esas razones y persecución de los líderes judíos a Jesucristo, entonces imagínate, eh, era natural, ¿verdad? Como ellos como persona natural que tenían unos oficios diferentes, unos recaudadores, Mateo, como usted que se llama, no es recaudador, pero tiene el mismo nombre. Bueno, y Pedro y sus hermanos y tal y qué sé yo, pescadores, bueno, era natural que tuvieran mucho miedo, y bueno, por eso era que tenían miedo, por las represalias que tenían, las persecuciones de los líderes judíos hacia los que predicaban la palabra de Dios y los que seguían a Jesucristo, y por eso lo llevaron a la cruz del Calvario a morir para cumplir el propósito de Dios, por supuesto. Es mi participación. Muy bien, muchas gracias, gracias. De acuerdo, gracias por la presentación también y es un gusto tenerla aquí en el curso. Y tenemos Mateo 28, también tenemos lo que ustedes leyeron y escucharon, creo que un poco en el video, Hechos capítulo 1. Y entonces hay la gran comisión en Mateo 28 a todas las naciones y vayan ustedes a todas las naciones. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús hace esta gran promesa. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y también Profe, dice, no es en Mateo 28:19, que dice, sí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios. sí, sí. Y dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como ustedes mencionaron, pues Jesús acaba de ser crucificado en Jerusalén, pero también los 11 que eran judíos formaban parte de un grupo étnico que tenía una larga y continua tensión con el pueblo de Samaria. Ay, Jesús,
pues tú quieres que vayamos a Samaria, pues nuestra gente tiene un poco de conflicto con ellos y hasta los confines de la tierra, como Luis mencionó, la mayoría de los discípulos eran personas comunes y corrientes y eran pescadores y lo más probable es que nunca hubieran viajado muy lejos. Y ahora se suponía que debían ir a los confines de la tierra. Entonces era natural que los discípulos tuvieran miedo. Entonces, ¿cuáles son las promesas que les hizo Jesús a los 11 cuando les encomendó la gran comisión? Tenemos promesas en Hechos 1 y tenemos promesas en Mateo 28. ¿Cuáles son estas promesas? Ricardo Elías, veo su mano, adelante. Gracias, pastor. Antes de decirle las promesas, yo siempre me gusta señalar el valor que tuvieron las mujeres en el momento de la crucifixión. Fueron ellas y no los pastores y no los apóstoles quienes fueron a buscar el cuerpo de Jesús, tal como nos dice la Escritura. Eso es para poner de manifiesto y admirar el coraje que tienen las mujeres frente a los hombres. En cuanto a las promesas, sí, lo dice Mateo 28, claro, enseñándoles que gusten y que he mandado, porque yo estaré con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa sumamente interesante, porque eso nos invita a nosotros, porque tenemos la confianza, tenemos la fe, tenemos la seguridad de poder estar con Jesús si somos discípulos hasta todos los días, porque Él nos va a proteger. Y en Hechos 1:8 también se observa la misma promesa ya antes de que llegara el Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una gran promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo para nosotros ir e impartir el Evangelio, independientemente que vamos a encontrar muchas trabas, pero bueno, esto lo veremos en otro tipo de preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, en ambos, en Mateo 28 y en Hechos 1, tenemos promesas. En Mateo 28, 18, Jesús dijo que Él tenía toda la autoridad. ¿Quién les daba la orden de ir a todas las naciones? Pues Él que tenía toda la autoridad. Podemos tratar de pensar en comparaciones hoy en día. Vamos a imaginar que estamos tocando puertas en una comunidad y nuestro mejor amigo es el alcalde de la ciudad. Vamos a estar tocando puertas con mucha confianza, ¿cierto? Pues no estamos haciendo nada mal, tenemos el permiso pleno para estar aquí. Si alguien se molesta, no hay problema porque tenemos el permiso del alcalde para estar haciendo esto. Es igual con el evangelismo. El que tiene la última palabra, el que tiene el poder sobre todo, nos encomendó con la gran comisión. Y Él tiene el poder para guiar todas las cosas para nuestro bien, para protegernos, para bendecir la obra y prometió que lo haría. Y en Mateo 28, versículo 20, Jesús prometió estar siempre con sus discípulos. Nunca estarían solos. Donde hay dos o tres, Él está ahí. E incluso si estamos andando solo por la calle, Él está con nosotros. Si estamos conversando con un amigo, con un familiar y haciendo una invitación para estudiar la palabra de Dios y estamos un poco incómodos porque es mi amigo, pero él es bien, bien católico, pero nunca va a la misa y yo sé, si yo lo invito a estudiar, va a decir que yo pertenezco a una secta y no estamos solos. Jesús está ahí a nuestro lado en esta conversación. Y en Hechos capítulo 1, Jesús les prometió a los discípulos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué voy a decir? ¿Qué pasa si voy a equivocarme? ¿No? Tenemos el Espíritu Santo
habitando dentro de nosotros para darnos las palabras adecuadas, para fortalecernos para este servicio. Y en Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Eso significa que su trabajo no sería en vano. Jesús va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando estamos pensando en el evangelismo, es un asunto de la vida y la muerte, es algo urgente, es algo serio y no es algo en vano. Jesús nos dio esta tarea y vamos a encargarnos con esta tarea mientras estamos esperando que Él regrese. Otra pregunta para nosotros, vamos a pensar en hoy en día, en lo actual. Sabemos cuáles eran las dificultades para los discípulos. Falta de capacitación o por lo menos no se sintieron muy capacitados, no hubieran viajado muy lejos, conflictos interpersonales con otras culturas. Pero para nosotros puede ser un poco difícil, pero por razones diferentes. ¿Qué tiene de difícil ir a ser discípulos en todas las naciones hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos ante nosotros? Sí, Luis Traves, adelante. Yo quería acotarte que también en 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que tiene también que ser uno de los elementos para que uno pueda ir a compartir el evangelio. Muy bien, excelente. Sí, eso es también, estos son frutos del Espíritu que el Espíritu Santo produce en nosotros. Excelente, Luis. Y veo la mano de Zoraida. Adelante, Zoraida. Bueno, yo pienso que en la actualidad es un desafío de verdad evangelizar y hacer discípulos, porque oye, el mundo moderno está tan acelerado y la gente para ir a ser discípulo necesita tiempo completo de verdad. Entonces, imagínese usted, no solamente necesita tiempo el evangelizador, sino necesita tiempo el evangelizado. Y bueno, son una serie de desafíos que hay que vencer. Y bueno, como dice el hermano, que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos dio espíritu que no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio y todas esas cosas, ¿verdad? Y es fuerte porque así como hay personas aceptas, ¿verdad? A la palabra de Dios, hay otras que son, imagínense usted, pero es una cuestión de saber llegar a la persona y bueno, y sobre todo ir con un conocimiento bien sólido de la palabra, porque eso es muy importante, muy importante. A mí me parece que eso es lo primero que hay que hacer, prepararse en la palabra de Dios para poder ir a discipular, porque no se puede ir a discipular, hablar de nuestros propios conocimientos, así por así, sino de la propia palabra de Dios que hemos aprendido. Es mi participación. Muchas gracias por la participación y de acuerdo, hay una serie de desafíos que tenemos. Puede ser la resistencia o pues la ridiculación por la parte de la familia. No, usted es Academia Cristo y tus estudios, todo esto pertenece a una secta o la sociedad o la cultura que rechaza la iglesia o no, la iglesia es, seguro ustedes han escuchado eso, ¿cierto? La iglesia es la fuente de todos los problemas que tenemos, todas las guerras que
que hemos tenido son debido a la iglesia. Entonces hay el rechazo por la sociedad. También hay desafíos más personales, como limitación de tiempo, el corre-corre de la vida, todas las quehaceres que tenemos, falta de entrenamiento o capacitación. Quiero compartir la palabra de Dios, pero no soy muy cómodo porque no conozco muy bien la Biblia. Falta de habilidad para hablar. No soy muy bueno para de hablar con personas que no conozco bien. Eh, Algunos compañeros de Academia Cristo, algunos amigos que yo tengo, la falta de buena reputación. Puede ser que alguien en su juventud no tenía una muy buena reputación, pues el Espíritu Santo entró en el corazón de la persona, un cambio total, y ahora pues quiero compartir la palabra de Dios, pero las personas siempre, cuando yo trato de hablar de la Biblia, las personas dicen, oh, pero sabemos quién eres tú. O ahora este pecador quiere hablarnos de Cristo y de Jesús, entonces la falta de una buena reputación y nuestra naturaleza humana pecaminosa. Pensando en esta serie de problemas, de desafíos que tenemos, ¿qué promesas nos hace Jesús? Y tenemos las mismas promesas, las promesas que Jesús hizo a los discípulos, Él también hace a nosotros hoy. Amén. Amén. Y un lugar donde podemos encontrar mucho consuelo es en el poder de la palabra de Dios. Sí, puede ser que yo no tengo toda la capacitación que quiero. Puede ser que mi reputación no es perfecta. Puede ser que yo tengo una falta de tiempo. Está bien, porque el poder para el evangelismo no se encuentra en mí, sino en la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios que santifica, es la palabra de Dios que hace que una persona tenga la fe. No es nuestra habilidad para hablar muy bien. El poder se encuentra en la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 8, versículos 35 a 39. Ahí tenemos, voy a leer esos versículos para nosotros. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, ¿por qué este tipo de Etiopía, por qué él quiso ser bautizado? ¿Por qué él, o cómo pudo él confesar Cristo como su Salvador? ¿Por qué pudo seguir gozoso su camino? Porque escuchó la palabra de Dios. La historia inicia con Felipe predicando, compartiendo la palabra de Dios. Y ahí vemos el poder de la palabra. La palabra es tan poderosa que este señor dijo: yo quiero ser bautizado, hay agua, entonces quiero ser bautizado. Este es el poder de la palabra de Dios. Y Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona tener fe? ¿Cómo es que nosotros tenemos fe en nuestros corazones? Porque hemos oído la palabra de Dios. Hemos escuchado
el Evangelio en la palabra de Dios. Y el Evangelio es el poder para la salvación. Y segunda Timoteo capítulo 3 versículo 15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo escribiendo a Teo, Pablo un misionero con mucha experiencia, escribiendo a Timoteo, este pastor joven, diciendo, pues tú sabes, tú tienes la salvación. ¿Por qué? Porque desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. Vemos de nuevo que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, es el poder para la salvación. Entonces, sí, tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestras debilidades, pero la palabra de Dios no tiene límite y no tiene debilidad. Por eso vamos a estar contando con la palabra de Dios y dependiendo de la palabra de Dios. Vamos a cerrar con dos preguntas más, si me prestan un poco, unos 5 minutos más. Dos preguntas que simplemente vamos a ver. ¿Qué sucede si un sembrador de iglesias, un plantador de iglesias, tiene los dones para reunir a un grupo, pero no sabe enseñar? Y la otra pregunta es, ¿qué sucede si un sembrador de iglesias tiene el don de la enseñanza, pero no sabe cómo reunir a un grupo? Entonces, estamos viendo dos lados, estamos viendo dos extremos. ¿Y qué pasa si alguien tiene los dones para tocar puertas, hablar con las personas, juntar un grupo, organizar un espacio, confirmar la asistencia con las personas, y hay un buen grupo ahí, pero esta persona, este hermano no sabe enseñar? ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahí o cuáles son los problemas que tenemos? Sí, Ricardo, adelante. Gracias, pastor. Es que los dos requisitos son fundamentales. Tienen, para mi concepto, deben estar juntos, por decirlo así. Hay que saber enseñar, hay que saber la palabra, enseñarla, y hay que saber reunir a un grupo. Yo creo que con este curso, y sobre todo, como usted dijo al final, en las 10 cursos finales, nos van a enseñar cómo podemos reunir a un grupo y cómo podemos, bueno, enseñar así, porque ya gracias a Dios hemos hecho discipulado y hemos aprendido la palabra de Dios. Pero son dos tópicos que tienen que ir pegaditos, como la línea del tren, deben ser paralelos. Hay que saber enseñar, y un buen discípulo hay que saber reunir. Yo aprovecho el momento para decirle que de las dificultades que tenemos hoy en día para ser discípulos son mayores con los que tuvieron, como las que hubo en la iglesia primitiva. Son mayores fundamentalmente porque estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos hay una característica que la estamos viendo del ser humano, tal como señala Pablo en la carta a Timoteo, la característica del hombre postrero. También vemos un problema que son las filosofías modernas, el problema de la ideología de género. Entonces, un discípulo se va a encontrar con las cuestiones del mundo, que el mundo y la misma ley la han traspasado, tal como dice allá Isaías en el capítulo 24. Traspasaron las leyes, por eso la tierra será acabada. Entonces nos vamos a encontrar, digo nos vamos a encontrar porque yo aspiro a ser un discípulo con estos problemas en el mundo, los cuales debemos ser conscientes, ser como dice la palabra, qué dice la palabra para poder decirlo con fe, porque nos vamos a encontrar también con muchos profesionales que manejan las filosofías modernas, y hay que saberlos enseñar con mucho amor, de tal manera que entiendan que ellos están equivocados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sí, van pegaditos estos dos, la habilidad de juntar y también la habilidad de enseñar. Y Sonia, ese adelante, Sonia. Bueno,
de acuerdo con lo que decía el compañero, definitivamente aquí vemos como dos extremos, ¿cierto? Por un lado, uno para poder llegar a las personas, pues debo tener ese don de ese carisma para ser escuchado, para captar la atención y el interés de las personas de acercarse a ver qué es lo que yo quiero compartirles. Pero también sí tengo ese don de reunir a las personas, pero no tengo esa habilidad para comunicarme, para enseñar más bien, para enseñar, pues también corro el peligro de tergiversar la información, de hacer que malinterpreten el mensaje que realmente quiero compartir. Y esto se puede dar precisamente por inseguridad. Muchas veces la inseguridad nos juega una mala pasada a la hora de querer hablarle a uno, la inseguridad, el temor, el miedo, sobre todo cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, donde hay tanta resistencia en las personas de escucharla, de escuchar el Evangelio, donde hay tanto escepticismo. eh, bueno, y con tanta también desinformación, tantas congregaciones o denominaciones que existen hoy, eso pone la situación un poco más compleja a la hora de uno querer reunir a personas y enseñarle, porque ya todos están como escépticos, como temerosos de escuchar el mensaje de que lo que uno les va a compartir es real, es verdad. Entonces estamos en un momento muy complejo para enseñar, pero no imposible, porque para Dios no es imposible y Él es nuestra guía, el que nos da esa seguridad y todos esos dones para poder llevar el mensaje como Él nos encomienda. Muchas gracias, Sonia. Sí, gracias por los aportes y la participación, pensando en estos dos extremos, estos dos lados. Y si el sembrador de iglesias no va a poder compartir con su público las verdades de la palabra de Dios, tenemos problemas, ¿cierto? Puede haber un gran grupo, un buen público ahí, pero si no sabe cómo manejar la ley y el evangelio, si no sabe cómo aplicar las verdades de la Biblia, las personas no van a ser nutridas con el alimento de la palabra de Dios. Y en este curso vamos a enseñarles estrategias para comunicarles eficazmente las verdades básicas de la Biblia. Y por el otro lado, pues, ¿qué pasa si el sembrador de iglesias puede enseñar bien, un buen profesor, conoce muy bien el material, pero no sabe cómo invitar a personas a estudiar la palabra de Dios? No hay un público. Y si no hay un público, no hay la oportunidad para personas para que oigan. Y volviendo a Romanos 10:17, si las personas no van a oír, no van a poder tener la fe, porque la fe viene al oír. Y entonces en este curso vamos a también enseñarles estrategias para reunir a otras personas en torno a la palabra de Dios. Muchas gracias, mis queridos compañeros. Un privilegio poder conocerlos, hermanos y hermanas desde otras partes del mundo. Es mi oración que tenga algún día la oportunidad de conocerlos en persona, y si no aquí en este mundo, pues por lo menos vamos a tener la eternidad juntos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, que sean todos ustedes bienvenidos de nuevo a este curso. Este curso vamos a manejar de forma muy parecida a los otros cursos. Voy a compartir la grabación por el grupo de WhatsApp que tenemos. Eh, También voy a estar trabajando en los ajustes para darles la oportunidad de aportar ahí en el chat si sea necesario plantear una pregunta. Eh, Voy a compartir la grabación. La tarea también voy a poner en el grupo de WhatsApp. Siempre va a haber un video breve que ver y unas preguntas para considerar. No tienen que entregarme la tarea. Es algo para hacer a su gusto, a su tiempo, en preparación personal para cada
clase. ¿Otras preguntas antes de cerrar para esta noche? Muy bien, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día y por las bendiciones que hemos recibido de tu mano durante este día. Ya que el día está por terminar, encomendamos todas nuestras necesidades y preocupaciones a ti. Encomendamos la noche a ti. Pedimos de nuevo tu bendición sobre este tiempo que vamos a compartir y que sea un tiempo para examinar cómo podemos invitar a personas a estudiar tu palabra. Y al hacerlo, pedimos tu Espíritu Santo para capacitarnos con la valentía para invitar a personas a estudiar. Y también pedimos que estés con nosotros mientras vamos a ver cómo enseñar tu palabra, pues tu palabra es preciosa, es importante, es la cosa que más necesitamos. Y te damos gracias que tenemos tu palabra y pedimos tu ayuda mientras estamos enseñándola a otras personas. Esto oramos en tu nombre, Jesús. Tú eres nuestra fuente de salvación, nuestra roca y redentor. Amén. De nuevo, un privilegio compartir este curso con ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos con el favor de Dios el día jueves a la misma hora. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Amén. Buenas profesor. noches Buenas para noches, todos. compañeros. Igualmente. Feliz noche a todos. Noches. Buenas Bendiciones. noches. Gracias, pastor. Gracias a todos. Gracias, pastor Mateo. Buenas noches, profesor, que la pase bien. Bendiciones. Igualmente, que todos descansen muy bien, con la paz, con la Amén. protección de Dios. Bendiciones. Amén. Hasta el jueves. Hasta el Chao. jueves. Chao, muchas bendiciones.